Comienzo con puntualidad germánica esta, no sé si llamar mesa redonda o tertulia, o como lo quieran llamar, conversación en torno a esta película de la que se ha hablado tanto, de Alejandro Amenábar, Mientras dure la guerra. Bueno, nos parecía que, dado el contenido de la película, a nivel histórico, sobre un personaje también muy importante de nuestra literatura, en un contexto sobre el que se han hecho tantas películas y en cambio pocas buenas con del marco de la guerra civil. Bueno, el formato va a ser muy sencillo. Ahora vamos a ver una pequeña proyección que les va a presentar don Luis Togores. Aprovecho para presentarnos a los que estamos en la mesa porque el moderador ha tenido un problema y no ha podido llegar, entonces nos moderamos nosotros mismos. A mi derecha está la profesora Ana Isabel Ballesteros, que es profesora titular de Literatura Española y que lógicamente por la figura de Unamuno está muy justificada su presencia aquí. Y a mi izquierda está don Luis Togores, catedrático de Historia, y que además es biógrafo de Millán Astray, uno de los personajes importantes de la película. Y yo estoy aquí en condición de crítico de cine, soy Juan Orellana, y dado que vamos a hablar de una película, pues de esta manera quedan cubiertas como los tres campos que atraviesan este film, ¿no? Decía que ahora el profesor Togores nos va a presentar un pequeño vídeo de 6 minutos que, bueno, yo creo que nos introduce y nos mete ya directamente en materia de lo que vamos a hablar esta tarde. Así que él nos presenta un poquito lo que vamos a ver. Fue parte de una cosa que se hizo el CEO hace mucho tiempo, que se llamaba un documental ya antiguo, que se llamaba Los intelectuales ante la Guerra Civil Española, donde había un capítulo dedicado precisamente al incidente de Millán Astray y Unamuno. Es decir, que es una producción que no se ha hecho, yo creo que tiene la virtud que no se ha hecho precisamente por el incidente y por la moda, sino que se hizo en su momento. Y se hizo desde el punto, vamos a llamarle, canónico, es decir, sobre la base de lo que realmente, desde el punto de vista histórico, conocíamos sobre el incidente, ¿no? Ahora es verdad que han salido muchas cosas, la prensa ha machacado, pero digamos que esto es la visión, vamos a decir, académica del año 2012 con las fuentes que teníamos en ese momento. Ahora es verdad que han aparecido cosas nuevas, han aparecido pues la biografía del matrimonio Rabaté, ha salido hace poco un artículo del que ahora hablaremos de un profesor de Salamanca, pero esto es anterior, esto es del año 2012. Pero yo creo que va a tener la suerte que nos va a dar el marco académico de lo que luego vamos a hablar. Sí les digo solamente una cosa, el incidente está rodado en el mismo sitio donde se produjo. Si ustedes han visto la película, está rodado en otro sitio. Es decir, la película, yo creo que seguramente por motivos cinematográficos, lo hace como una especie de aula magna llena de gente, aunque yo no sé, si pudiendo rodarlo en el lugar donde ocurrió, pues el director ha renunciado a ello y lo ha rodado en otro sitio, yo creo que por motivos cinematográficos. Aquí lo van a ver en el mismo sitio en que ocurrió. Y además, la gente está colocada en los sitios donde estaba colocada, es decir, no es una casualidad. Es decir, ahí van a ver a Vegas Latapie, que es un chico moreno que tiene un cierto parecido con Vegas, y Vegas está colocado, eso es muy importante, donde estaba colocado el día de 12 de octubre de 1936, con lo cual yo creo que lo más fácil es que ustedes lo vean. Dura 6 minutos, es una cosa breve y yo creo que podemos empezar por ahí. El 20 de septiembre de 1936 se reunió el claustro de la Universidad de Salamanca bajo la dirección de Unamuno para redactar un escrito titulado Mensaje de la Universidad de Salamanca a las universidades y academias del mundo relativo a la Guerra Civil Española, en el que se denunciaba cómo la civilización cristiana occidental estaba a punto de desaparecer a mano de un ideario oriental aniquilador. Lo que no impidió que la represión indiscriminada que estaban desatando ambos bandos en los primeros meses de la guerra destrozase el corazón de Unamuno. Su amigo, el alcalde y catedrático Prieto Carrasco, había caído fruto de la represión de los nacionales, al tiempo que también eran asesinados en zona republicana sus amigos Román Riaza y Ureña.
Cuando Unamuno fue invitado a asistir a la celebración de la conmemoración del aniversario del descubrimiento de América, la fiesta de la raza, el 12 de octubre de 1936, en representación del Generalísimo, un acto sustancialmente político, su sensibilidad estaba ya quebrada por todo lo que estaba viviendo. En este acto, la presidencia la ostentó el rector Unamuno en representación del propio Franco. En la presidencia, junto a él, se sentaron Millán Astray, el obispo Pla y Daniel, José María Pemán, que dejó su puesto a doña Carmen Polo de Franco, que llegó tarde al acto, y los oradores José María Ramos Los Certales, el dominico y catedrático Vicente Beltrán de Heredia y Francisco Maldonado de Guevara. Entre los asistentes sabemos con certeza que estaba Eugenio Vegas Latapié, destacado monárquico alfonsino y uno de los fundadores de Acción Española. Vegas estaba sentado en uno de los bancos de la izquierda, es decir, en la pared derecha del Paraninfo, en primera fila. Pero hay un testigo presencial que lo describe de forma magnífica. Se trata de Eugenio Vegas Latapié, un intelectual católico conservador, un hombre coherente, seguramente tanto radical, pero al que no se le puede negar una honestidad fuera de toda duda. Y este es Eugenio Vegas, el testigo que se puede invocar de manera más fidedigna de lo ocurrido. No hay más testimonios de primera mano de ese episodio del enfrentamiento Millán Astray y Unamuno que se reduce a este grito. Ahí va la inteligencia traidora, porque él entendía que don Miguel representaba una inteligencia que en ese momento estaba haciendo un flaco favor a la idea de España. Después de que interviniesen el catedrático de literatura Francisco Maldonado con palabras no muy acertadas pero muy aplaudidas por un público muy exaltado y patriotero, tomó la palabra Unamuno, aunque no estaba en el programa que hablase. Vencer no es convencer, y hay que convencer sobre todo. Y no puede convencer el odio que no deja lugar para la compasión. El odio a la inteligencia que es crítica y diferenciadora, inquisitiva, mas no de la Inquisición. Describe Vegas así el ambiente que reinaba en el Paraninfo de la Universidad Salmantina. El ambiente era explosivo. De manera inesperada, en su característico juego de ideas y de palabras, sacó a colación el fusilamiento de Rizal, héroe de la independencia de Filipinas, como ejemplo de la brutalidad agresiva e incivil de los militares. Yo mismo sentí un cierto desasosiego al oír pronunciar con elogio el nombre de quien había luchado ferozmente contra España. Y fue exactamente en ese momento cuando Millán Astray se puso en pie y lanzó un grito. ¡Muera la intelectualidad traidora! Admito que muchos no pudieron oír la última palabra de la frase por el tumulto que se desencadenó. Entre las imprecaciones, las amenazas y los insultos llegó a percibirse el ruido característico de algún arma que se montaba. Insisto en que me encontraba muy cerca de Millán Astray. Puedo por ello negar rotundamente que lanzase después ningún otro grito similar, ni mucho menos el famoso ¡Viva la muerte!, que era el grito de la Legión. Millán Astray, hombre, de forma exaltada, como era en su carácter también, pues grita, muera la inteligencia traidora, porque esa inteligencia estaba condenando la actuación de España en el 98 en un contexto, el de 1936, en el que es fácilmente comprensible que esto pues provocara una reacción de tal magnitud. Unamuno, dé el brazo a la señora del jefe del Estado. Escoltado por Carmen Polo de Franco y por el propio Millán Astray y sus legionarios, Unamuno abandonó el Paraninfo. La rápida actuación de Millán Astray le salvó de una agresión por parte del público que estaba muy enfervorizado. Pues la verdad es que este pequeño corto nos pone el toro en suertes
para entrar directamente en materia. Yo, si me lo permiten, voy a empezar haciendo algunos comentarios a la película y ya empezamos entre nosotros y también con las aportaciones que ustedes quieran en cualquier momento a darle vueltas a esta interesante película, ¿no? Lo primero que hay que decir es que Alejandro Amenábar ha sorprendido porque, en cierto modo, se ha separado de algunos de los parámetros de su filmografía habitual. Él empezó siendo muy jovencito, estudiante de lo que se llama ahora Comunicación Audiovisual en la Facultad de Periodismo de la Complutense, con su primera película, antes incluso de licenciarse, Tesis, que era una película de género, muy bien hecha. Impactó que un chico tan joven, que además suspendía las asignaturas de narrativa audiovisual, saliera a la palestra con una película tan bien hecha, tan muy bebedora de Hitchcock. Y luego empezó una filmografía en la que cada vez más se acentuaba su sesgo ideológico. Él estaba obsesionado con una especie de contraposición decimonónica entre ciencia y religión. En todas sus películas, de alguna manera, se declinaba esta cuestión. Y cuando se anunció que estaba haciendo una película ambientada en la Guerra Civil, bueno, yo personalmente, yo creo que otros muchos, casi todos los críticos de cine, pensábamos que íbamos a estar ante la película más ideológica y más guerra civilista de Alejandro Amenábar, ¿no? Y la sorpresa fue bueno, pues que la película no es así. No se puede decir que sea una película equidistante, no se puede decir que sea una película desprovista de una posición ideológica previa, pero no es una película que cargue las tintas, no es una película radical, no es una película en ese sentido guerra civilista. Hay que decir que eso es una cosa que está ocurriendo por fin en el cine español que se acerca a la guerra. Tenemos ahora en cartel varias películas que tocan esta cuestión de alguna manera, como La trinchera infinita, que cuenta la historia de una persona, un concejal socialista que se esconde en su casa al empezar la guerra porque le están buscando, y estuvo escondido hasta el año 69, año en el que Franco promulga un indulto para delitos de guerra, ¿no? Bueno, pues esta película ya no tiene esos tics guerra civilistas que vimos en tantas películas de los 80 y de principios de los 90. Se ha estrenado también una película que, aunque no ocurre en la guerra, ocurre justo después, que se llama Intemperie, que está el marco de la España partida, y es una película que es un canto al perdón. De hecho, en la película, cuando termina, sale un letrero en la pantalla que pone dedicada a todos los que enseñan a perdonar. Bueno, podríamos poner más ejemplos que demuestran que parece que ha llegado ese cambio generacional que necesitaba el cine para empezar a mirar la guerra civil de otra manera, ¿no? Con perspectivas más humanas, menos políticas, más centradas en el drama de las personas, y casi todos son películas que lo que reivindican es la paz, o sea, películas, podríamos decir, más pacifistas que guerra civilistas, ¿no? Y de hecho yo creo que la película de Amenábar se encarna o se encasilla ahí. Es una película que lo que muestra es el rechazo del enfrentamiento de unos y otros, y yo creo que elige la figura de Unamuno para expresar esta idea. Bueno, la segunda cosa que quería decir es, bueno, no sé si curándome en salud de lo que puedan decir luego mis compañeros de mesa, que una película no es una tesis doctoral. Es decir, no pretende hacer un reflejo casi documental de unos hechos, sino que a partir de unos hechos que trata de respetar de forma genérica, quiere transmitir unas ideas, las ideas del director. Y luego una película tiene unas exigencias dramáticas que obliga a que cualquier película histórica tenga licencias. Hay hechos históricos que en sí pues, son muy mostrencos y no darían para una película. Entonces tienes que crear una estructura dramática con sus puntos de giro, con su arco de transformación de los personajes, con un desenlace determinado, con una serie de tramas. Y eso a veces obliga
a quitar episodios, a cambiar situaciones, a poner personajes en lugares que no estaban, no por un deseo de falsear la historia, sino por el deseo de hacer una buena película. Claro, cuando es una película histórica hay que mantener un equilibrio, que no siempre es fácil, entre el respeto a los hechos de forma general, insisto, general, no minuciosa, y respetar el espíritu de los hechos, y por otro lado, pues tomar las decisiones, ya digo, narrativas, dramáticas y cinematográficas que cualquier obra fílmica exige. Eso yo creo que puede explicar algunas de las disonancias que nuestros expertos pueden quizá luego encontrar en la película en sus intervenciones, ¿no? Y luego, bueno, por último, hay que decir, esto ya es más opinión personal, viendo esta película, hay que preguntarse, ¿no?, si los personajes están, digamos, caricaturizados o no. En concreto, bueno, pues personajes como el de Francisco Franco, como el de Millán Astray, que claro, son personajes en nuestro contexto cultural pues difíciles de llevar al cine. Yo recuerdo cuando se estrenó en Alemania la película El hundimiento, que era la primera película sobre Hitler que se estrenaba en Alemania desde la Segunda Guerra Mundial. Yo tenía un amigo que estuvo en el estreno en Berlín, y bueno, yo no sé si ustedes habrán visto esa película que es monumental, ¿no? Dice que cuando acabó la película nadie se levantó de los asientos, en un silencio tremendo, porque les había impactado. Era la primera vez que veían una recreación en ficción cinematográfica de Adolf Hitler, ¿no? Claro, Franco no es el protagonista de esta película, pero es uno de los protagonistas, porque en cierto modo es una película bastante coral, aunque el protagonista sin duda es Miguel de Unamuno. Y bueno, luego discutiremos. Yo creo que la caracterización se aproxima a la caricatura, pero creo que no llega a caer nunca en la parodia. Es decir, creo que es un personaje del que un determinado espectador se puede reír, porque le puede resultar, no sé, muy ridículo, pero nunca llega a traspasar, y además se ha cuidado mucho de introducir en el personaje algunos elementos que lo positivizan, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece que la escena en la que él, después de haberse burlado un poquito de su mujer que reclama una capilla en el cuartel, cuando pasa y ve a su hija y a su mujer rezando y él se arrodilla a rezar, o sea, tiene algunos detalles que alejan la construcción del personaje de lo que podía ser una caricatura patética. Y por el contrario, el personaje de Millán Astray, que esto luego ya oiremos al profesor Togores, que es el experto, yo no sé nada, ¿no? Es un personaje que curiosamente empatiza rápidamente con el espectador. Primero porque es un personaje muy divertido, y segundo porque transmite una honestidad. O sea, es un señor que dice lo que piensa, que no tiene doblez, y que además, estés de acuerdo o no con su forma de pensar, transmite que es buena gente. Hay un montón de escenas en la película donde se le ve que es... iba a decir que es como incluso... es un poco chocante decir esto de Millán Astray, pero tiene un halo de ingenuidad. Se siente padre de sus soldados, se siente querido, es como un hombre como corazón abierto, ¿no? Y luego el personaje del que nos hablará la profesora Ballesteros, de Unamuno, y con esto termino, que a mí me sorprendió cuando vi en el reparto que Carra Elejalde iba a interpretar a este personaje, porque a priori parecía como muy antitético, ¿no? O sea, Carra Elejalde está acostumbrado a ser personajes muy bárbaros, muy brutales, muy instintivos, primarios. Además, bueno, pues su físico lo facilita, y curiosamente ha hecho, primero, la dirección artística ha hecho un trabajo de caracterización muy bueno, porque a priori no se parece nada a Unamuno, y luego crea un personaje lleno de... muy poliédrico.
Es decir, Amenábar quiere transmitir como esa contradicción tan característica, ¿no?, del pensamiento unamuniano, en un hombre que por un lado es muy cortante, un personaje más bien, que es por un lado es muy cortante, por otro lado es tierno, como vemos en la relación con su nieto, que por un lado es brusco, pero otro sensible, como vemos cuando se arrepiente de ese exabrupto que le suelta a su amigo el pastor protestante. Y es un hombre que va cambiando, va reaccionando ante las cosas de una forma dramática. Cuando le dice su amigo, tú estás dormido siempre, te echas la siesta, y él dice, cuando yo duermo estoy más despierto que vosotros. Y vemos varias escenas de sus siestas con esa dimensión, y es lo último que quería decir, novedosa en Amenábar, de apertura religiosa. Es decir, tiene varios momentos, sobre todo uno cuando él cree que va a morir y en el sueño angustiado se levanta y se acerca al Cristo que tiene en la habitación, y luego ve a su mujer que le espera. Es decir, ese tratamiento de lo religioso de forma por lo menos respetuosa que hay en esta película en varios momentos, realmente es lo más sorprendente en un director como Alejandro Amenábar. Bueno, hechos estos desbroces, pues pasamos, yo no sé qué orden seguir. Yo quería dar algunas claves. Bueno, yo primero tengo que reconocer que a mí la película me ha gustado y además me ha entretenido, ¿no? Esto es más sorprendente que Amenábar haya hecho esta película, es más sorprendente que al profesor Togores le haya gustado, lo cual es una cosa interesante. Pero para los que la hayan visto o los que la vayan a ver, yo le daría algunas claves que yo creo que son importantes. Bueno, primero, la reconstrucción histórica es muy buena. Yo creo que Salamanca en 1936 tenía que ser como lo hace Amenábar, y yo creo que está muy bien reconstruido el ambiente, de las calles, los uniformes. Es decir, yo creo que eso, bueno, no parece cine español, ese cine español cutre que estábamos acostumbrados de pocos recursos. Se ve que ha habido dinero y la película está muy bien reconstruida. La otra cosa que quería comentar es, bueno, ¿cuál es el marco histórico? Vamos a ver, en octubre del 36 Franco ya es generalísimo, desde agosto, es decir, es la figura más importante del bando nacional. Y luego, además, una cosa que hay que tener en cuenta es que la preocupación de Franco no es lo que ocurre el 12 de octubre. El 12 de octubre Unamuno va en representación de Franco, porque Franco está en otra cosa. ¿En qué está Franco en ese momento? Vamos, Franco y los militares que están en Salamanca. Pues concretamente, se está llegando ya a Madrid, es decir, se está a las puertas de Madrid, con lo cual, unos días después del 12 de octubre se va a producir el asalto a Madrid, con lo cual, que es el tema fundamental de la guerra en el año 36, con lo cual la preocupación de Franco es el asalto a Madrid, si se va a entrar o no, porque en la mentalidad de los militares españoles rebeldes es si se toma Madrid se acaba la guerra, con lo cual evidentemente la celebración del 12 de octubre es una cosa secundaria. Y luego hay otra cosa que la gente tampoco se acuerda: se está a punto de liberar Oviedo en el frente norte, es decir, que hay dos temas verdaderamente importantes que son los que llama la atención, con lo cual un poco ese mito de la preocupación de los militares por lo que pasa el 12 de octubre, que son en ese estado campamental lo que en ese momento mandan, pues realmente es minoritario, esa es una cosa que no tiene mayor importancia. Segundo, ¿qué cosas más tenemos que tener en cuenta? Bueno, en este momento, ¿quiénes son Unamuno y Millán Astray? Unamuno, luego hablará Ana Isabel, tiene 72 años, es un señor muy mayor y, si no me equivoco, muy enfermo. Y es un jubilado. Tiene un cargo, digamos, honorario, pero realmente no tiene más. Y Millán Astray, aunque es mucho más joven que él, porque uno nace en el 64 y otro en el 79, tiene 57 años, pero por sus mutilaciones de guerra lleva mucho tiempo jubilado. De hecho, él ha venido desde América, donde se está ganando la vida como hombre de radio, para unirse al bando nacional, y donde Franco le ha entregado la responsabilidad de la prensa y la propaganda. Por cierto, cosa interesante, porque el otro que quería ser responsable de prensa y propaganda es Vegas Latapié, que Franco no se lo da, y tiene inquina personal con con Millán Astray, con lo cual eso le da una cierta, digamos, honradez a lo que dice en sus memorias. Bien, entonces son dos señores que están jubilados, aunque Millán Astray está a cargo de la prensa y propaganda. Segundo, son dos hombres complicados. Ana Isabel hablará de Unamuno, pero vamos a ver. Una de las cosas importantes de Millán Astray es que ese tópico de que es un hombre inculto, bárbaro, es mentira. Es un hombre que habla francés,
ha escrito libros, tiene una ideología y tiene una forma de ver la vida que para mí muchas veces me recuerda un poco en la línea al movimiento futurista que en aquella época estaba de moda, es decir, pues, el valor del hombre, la violencia, la velocidad, la modernidad. Entonces eso marca mucho el personaje, es decir, que es un personaje ciertamente histriónico porque a él le gustaba serlo, y además se lo cultivaba, también era una forma de propaganda en la cual él tenía mucho cuidado y hacía mucho hincapié, pero no es un bárbaro, no es un bárbaro. Y luego decir alguna cosa más sobre Millán Astray. De hecho, mucha gente no lo sabe, pero después del incidente con Unamuno, unos días después, Millán Astray va a visitar una cárcel donde los presos, él ya saben ustedes que era hijo de un director de prisiones y desde la Fundación de la Legión tenía una especie como de vocación de dar una segunda oportunidad a gente que quedaba marginada. Y una de las cosas que hacía era ver las cárceles. Va a ver la cárcel de Salamanca y donde le comentan algunos de los presos a Millán Astray que se están produciendo sacas incontroladas. Y él se va a hablar con Franco y a partir de esa visita de Millán Astray a la cárcel y de tener, digamos, puerta abierta directa con Franco, se empiezan en el bando nacional, que es una época bastante temprana, en octubre del 36, a prohibir las sacas. Y empiezan los consejos de guerra sumarios, pero consejos de guerra, cosa que en el bando republicano no ocurrirá en toda la guerra prácticamente. Y les recuerdo a ustedes, soldados de Salamina, en los últimos días, cuando están a punto de acabar la guerra, quieren fusilar a Sánchez Mazas. Y eso empieza ahí por el tema de Millán Astray. Y luego otro tema que es importante, que mucha gente no conoce, es que Millán Astray es un veterano de Filipinas. Por eso viene la alusión a Rizal, que yo creo que es otra de las claves. La alusión a Rizal es porque él es cadete en la Academia de Toledo y como consecuencia de la guerra de Cuba del 95 no hay oficiales, su promoción se saca antes y va como alférez a Filipinas. Y él va a viajar a Filipinas en el mismo barco que va Rizal. Él va en el mismo barco que se lleva Rizal. Rizal había estado preso en Dapitan, para salir de la cárcel era oftalmólogo, pide incorporarse como médico al ejército en Cuba, ahí se descubre todas las tramas del Katipunan, las responsabilidades que tiene, entonces se le decide devolverle a Filipinas para ser juzgado. Y Millán Astray va en el mismo barco que Rizal, es decir, que él conoce perfectamente todo el tema de Filipinas porque es un veterano de Filipinas. Entonces ahí es precisamente donde se produce el choque entre Millán Astray y Unamuno, porque es cuando hace las alusiones a Rizal, precisamente, ¿no? Bien, yo creo que mi visión es la que les he contado, es decir, la que hace el documental, basándome en Vegas Latapié, que es el verdadero incidente, según lo que yo entiendo que es el único testigo presencial que hay que realmente estuvo allí. Luego se han escrito muchas cosas, pero de gente que nunca estuvo, es decir, que lo han contado por segunda vuelta. Y luego decirles solamente dos cosas más desde el punto de vista histórico. Vamos a ver, la historia oficial que tenemos del incidente le escribe Luis Portillo, que es un profesor de Salamanca, republicano, que lucha en zona roja, y que no estaba en Salamanca esa vez. Y él lo escribe el año 41 para cuando está trabajando en Londres exilado para la BBC, y lo hace con un carácter literario. Con un carácter literario, él además está colaborando con Barea y con La Mujer y escribe el incidente, pero yo creo que sin tener verdaderamente interés de ser riguroso, sino un poco de forma literaria. Y esa descripción, que es la que hace el año 41, es la que ha quedado como verdad histórica, de alguien que ni estaba allí, que además lo escribe el año 41 en Inglaterra y con un carácter, digamos, novelado. Bien, esa historia, que es entonces cuando más o menos queda, realmente pasó desapercibida en España hasta los años finales de los 60 y los 70, cuando la historiografía, el franquismo ya se estaba acabando y se empezó a plantear el tema del enfrentamiento de Millán Astray y Unamuno, que vean ustedes, es un incidente entre dos ancianos en medio de una guerra terrible, en un acto político donde había 200 personas, donde el incidente dura exactamente lo que dura ahí unos minutos, y donde, si se fijan ustedes, no pasa nada. Ni hay puñetazos, ni hay peleas, ni hay insultos, ni nada. Es decir, dura muy poco tiempo. ¿Por qué cobró esa importancia en los años 60 y 70? Porque la historiografía, un sector de la historiografía española empezó a contraponer dos conceptos que querían que fuesen antagónicos. Por un lado, el rector de universidad, la inteligencia, la cultura, el profesor, frente a unos militares bárbaros e incultos representados por Millán Astray.
Es verdad que Millán Astray y Unamuno no se llevaban bien, habían tenido muchos incidentes antes, pero la contraposición y la fama de este incidente empieza a partir de esa época. Y entonces empiezan a salir una serie de trabajos y una serie de escritos donde digamos, se contrapone esas dos versiones de los militares incultos y salvajes frente a la inteligencia que representa Unamuno. Pero eso es a partir de los años 60 o 70. Eso más o menos es así. Y luego, ya para acabar, les voy a dar algunas claves de la película, en relación a lo que le ha dicho Juan, pero de carácter histórico. El director en la película une dos figuras en una, que une a Yagüe y a Millán Astray en la misma figura. Es decir, papeles que en la realidad hicieron los dos, es decir, el papel que tiene Yagüe para que Franco sea elegido jefe del bando nacional, pues ahí eso lo pone en el papel de Millán Astray. Si usted ve la película, Millán Astray nunca estuvo en la reunión donde los generales deciden que Franco sea el generalísimo. No se le invitó, entre otras cosas, porque no tenía mando de tropa y estaba retirado. Pero Yagüe tampoco, porque era teniente coronel, pero sí tuvo un cierto papel, porque es el que en Cáceres le dice a Franco que si no se decide a presentarse él como jefe de los nacionales, eligieran a otro, y entonces Franco, precisamente porque Yagüe se lo dice, se acaba de decidir. Entonces esa mezcla de legionarios ponen la legión en una sola figura, es decir, Yagüe y Millán Astray en uno solo. Evidentemente, si ven también la escena, cuando a Franco lo eligen, pues están en un salón impresionante. Bueno, ustedes todos saben que a Franco se le eligió en una caseta de madera, en un aeropuerto perdido en las afueras de Salamanca, camino de Ciudad Rodrigo, caseta que, por cierto, pueden ustedes ver porque está en el Museo del Aire, una caseta de madera cutre pintada de azul, que la gente la guarda y casi nadie sabe por qué está guardada así. Está guardada porque es en la caseta donde se produce la reunión de los militares, las dos reuniones para elegir a Franco. Luego, otra serie de claves que les doy. Bueno, la película prácticamente Mola y Quindelán, que tienen un papel determinante para la elección de Franco, casi no salen. Si te fijas, sale Cabanellas, pero Mola y Quindelán no salen. Y luego también el director une dos escenas importantes, es decir, la elección de la bandera roja y gualda para el bando nacional se hace en Sevilla. Pero todo eso él lo pone en Cáceres, que es cuando se produce la decisión de convencer a Franco para que presente caudillo de los nacionales. Y yo creo que en ese aspecto la verdad es que la economía cinematográfica lo justifica, porque si no, no sería posible. Respecto a los personajes, yo solamente voy a hablar de Millán Astray. Bueno, yo creo que Millán Astray está bien sacado. Está bien sacado, estoy con Juan. Él era un hombre, quizá no tiene algunas frases que evidentemente eso de ahí yo ahí lo dejo, pues yo creo que eso no estaba en la forma, pero bueno, también creo que es una licencia cinematográfica, pero yo creo que está bien sacado. Y les voy a contar una anécdota que es cierta y que evidentemente yo creo que si han visto la película, hay un momento en que él enseña el ojo a un niño y sale horrorizado. Bueno, eso es una cosa cinematográfica, pero eso es cierto. A mí Peregrina Millán Astray me contó que cuando ya saben ustedes que era una hija nieta de Millán Astray, porque la tiene muy mayor, cuando iba con ella a la casa de fieras, los niños se le acercaban en el retiro y le decían: mi general, enséñenos usted el ojo. Entonces Millán Astray, para que los niños estuviesen contentos, se sacaba el ojo, se lo ponía en la mano y le decía: mirar, este ojo lo he perdido por la patria. Y los niños hacían ¡ah!, pero con cara de horrorizados, porque parte del juego era que el general se sacase el ojo, ¿no? Entonces esa escena que sacan ahí, bueno, pues se dramatiza, pero es una escena cierta, cortada por su hija, porque era uno de los juegos que hacía Millán Astray, que era un señor que tenía bastante maña con las mujeres y con los niños, no solamente con los soldados. Bueno, pues lo hacía, con lo cual hay una cierta realidad en ese carácter histriónico. Y también les voy a contar otra anécdota para que, pues, si ven la película lo entiendan. Yo soy alumno de don Demetrio Ramos, que era académico de la historia, y fue alférez de la Legión y herido en la batalla del Jarama. Cuenta que cuando él se alistó a hacer el curso de alférez provisional para ir a la Legión, Millán Astray les hizo una arenga en Talavera. Y en aquella arenga, pues Millán Astray vino a decir algo así: no penséis que el dinero que se os paga es para que os lo deis a vuestras madres, a vuestras novias. Este dinero es para que los gastéis en vino y mujeres, ¿no? Bien, era muy del estilo de Millán Astray, con lo cual yo creo que está bien sacado la figura dentro de los recursos cinematográficos. Yo solo le pondría una pega a la película: es Franco. Yo creo que Franco le pone una cara tonto que no tenía. Pero viendo y analizando la figura, y ya aquí acabo, evidentemente Franco tenía la voz que tenía, todos lo hemos conocido, sobre todo los más mayores, y es verdad que era un hombre inexpresivo.
pero yo creo que lo que no han sabido hacer, probablemente porque sea imposible, porque yo, toda la gente que he hablado, que conocía a Franco, la clave de Franco estaba en la mirada. Tenía una mirada especial que yo me acuerdo que mi abuelo decía que cuando ibas a verla a Franco, ya muy mayor, que mi abuelo, que era general de intervención, decía que lo que tenía Franco es que tenía una mirada que es que te estaba entrando en el alma. Es decir, era un hombre inexpresivo, pero la mirada. Y seguramente ese Franco que sacan ahí, resulta que, claro, no tiene la enjundia porque no tiene la mirada de Franco. Entonces, esa voz y esa cara Franco un poco que tenía inexpresiva, pero sin esa mirada que probablemente tenía fuego, es lo que hace Franco que tenga ese aspecto blando y tal, que sí, bobalicón, que seguramente Franco no tenía, pero es que probablemente es que la mirada de Franco la tenía Franco, ¿no? Gracias. Pienso que realmente la película está bien construida, el guión está bien hecho, aunque se basa, como en otras películas de Amenábar, y en esto creo que mantiene su línea, que hace un juego de contrastes entre personajes. Entonces, contrasta la figura del militar, Millán Astray, frente a la figura del intelectual, Unamuno, y ahora hablamos un poco más de eso. Las figuras el contraste entre las dos hijas que aparecen, que son María y Felisa. Felisa era mayor que María, María es de 1902, se la peina, se la caracteriza como una mujer de la generación del 27, frente a Felisa, que es la mujer tradicional más parecida a Concha. La otra mujer que no aparece porque estaba muerta, la otra hija que no aparece, es la madre de Miguelín, del nieto. Bien, entonces, hay una frase que Millán Astray le dice a Unamuno con la que tiene mucha razón, y creo que es una frase por la cual Millán Astray queda como el padre del que tú hablabas, que consideraba a los legionarios como hijos, y el aspecto que tú decías de cómo había tenido la vocación de sacar del barro a los que estaban en prisiones. Cuando le dice a Unamuno, yo saco a estos muchachos del arroyo y usted me los hunde en el fango, le dice Unamuno. Y entonces ahí se ven las dos posiciones, que son dos posiciones para dos áreas, dos ámbitos completamente distintos. Y llamados a no entenderse porque son lugares paralelos, pero que no deben mezclarse. Es decir, Millán Astray tiene que arengar a unos soldados que tienen que tener las ideas muy claras y tienen que no dudar de lo que están haciendo, porque todos sabemos que un ejército que duda, un ejército que cuestiona, es un ejército perdido. En cambio, el intelectual que no duda, que no cuestiona, es un intelectual muerto. Y ese es Unamuno, el auténtico intelectual que no se conforma con nada de lo que ve, que cuestiona todo. En la película, y esto creo que es un aspecto, entre comillas, negativo de la película, es que no es que sea negativo, es que otro contraste que se hace se establece entre el propio Unamuno y sus amigos. Entonces, el Salvador, el amigo joven profesor de literatura, le echa en cara a Unamuno, es que usted lo ha sido todo y no se ha conformado con nada. Y dice, no, es que son las cosas las que me traicionan a mí. No es que yo traicione, que me haya sido socialista, haya sido marxista, haya sido casi anarquista, haya sido católico practicante durante los primeros 20 años de su vida. Iba a misa diaria, llega a Madrid, se pone a estudiar y entonces entra en una crisis y abandona el catolicismo, casi se hace protestante, no llega a ser protestante, pero empieza a pensar de algunas cuestiones que comparte con los protestantes y dice, usted lo ha sido todo. No es que lo haya sido todo, en realidad Unamuno, entre comillas, no había sido nada, es decir, los primeros 20 años de su vida sí había sido católico por la educación que había recibido, no sabemos hasta qué punto, porque no nos podemos meter en su interioridad, pero lo que hace a partir de los 20 años es actuar como un auténtico intelectual, con la auténtica honradez intelectual de ver... el problema es que era demasiado optimista, es decir, conocía una ideología
y entonces se entusiasmaba con esa ideología, le parecía que podía ser perfecta, pero no se conformaba, tenía que estudiarla a fondo. Y claro, como todas las ideologías humanas, todas las instituciones humanas, todo aquello en lo que nos metemos los humanos tiene defectos. Él sabía ver los defectos y no se conformaba con los defectos. Y precisamente por los defectos no podía vincularse con aquella ideología, aquel partido, aquella corriente filosófica, aquello que tuviera esos defectos. Los tenía que mostrar. ¿Y a quién los mostraba? En esto Unamuno demostraba que era lo contrario del chaquetero. Es decir, entre los partidarios de aquella corriente les mostraba los defectos, hablaba de los defectos, y cuando estaba con los detractores de aquella corriente, les mostraba los puntos fuertes de aquella corriente. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que todo el mundo le consideraba un traidor. A nadie contentaba. Los de un lado decían, pues es que este solamente ve los defectos de lo nuestro, y los otros decían, es que este solamente ve los puntos buenos de lo otro. Entonces, en la película eso está bastante bien mostrado, con las discusiones que tiene con su amigo el pastor protestante y con Salvador. Salvador está bastante claro que es una persona de izquierdas, y discute con él mostrándole los puntos débiles de la República, los puntos débiles de la ideología, de todas las ideologías de izquierdas, y el otro hablando de que sí de Stalin, ahora ¿por qué me saca Stalin y tal y cual? Bueno, pero claro, también supo ver casi desde el principio, no desde el principio, sino desde que empezó a funcionar la guerra, realmente, como todas las guerras, pues en el bando nacional había esos puntos débiles, y entonces no cerró los ojos a los puntos débiles. Y creo que ese aspecto sí que está mal sacado en la película, porque Unamuno era intelectualmente muy honrado, es decir, nunca hubiera cerrado los ojos. Y en la película lo que se quiere hacer ver es una evolución del personaje, de manera que al principio cierra los ojos a la realidad, no quiere verlo, de manera que no se comporta de un modo honrado, como era precisamente lo contrario de lo que él hacía siempre. Era siempre tener abiertos los ojos a lo que había y nunca conformarse con lo que parecía que le estaban dando, sino indagar más y más. Entonces, se ve en varios momentos en esa evolución. Al principio, en el primer encuentro en el café, ya Salvador le dice, pues es que han matado aquí a 5, y dice, yo no veo que aquí hayan matado a 5. Aquí no han matado a nadie. Y no lo quiere usted ver. No. Y él, al principio, tiene una actitud de absoluta tranquilidad y absoluta confianza en el bando nacional, en que están haciendo lo que tienen que hacer, en que están intentando poner el orden que la República había deshecho y que hay que colaborar. Y como si no quisiera ver lo que ya desde el principio se ve que están haciendo mal, que es matar a veces incluso de un modo hasta cierto punto no indiscriminado, pero sin los juicios que después efectivamente ya se produjeron. La actitud... Un ejemplo para apuntalar lo que dices, uno casi mejor que el que has puesto es cuando se oyen tiros y dice el cazador es furtivos. Exacto, es decir, primero no quiere ver los tiros, después se ve que está escribiendo por la mañana con las gafas puestas y tal, y entonces oye unos tiros, se levanta y cierra la ventana, como diciendo, no quiero oír esto. Y entonces después le preguntan y dice, no, serían cazadores furtivos. Entonces, hasta que personalmente no le afecta el conflicto, es decir, hasta que no le destituyen, hasta que no ve que se llevan a su amigo, el pastor protestante, hasta ese momento no reacciona, e incluso se llevan al pastor protestante y lo que le dice, comenta con Salvador será, habrá hecho alguna tontería. Esa es la primera reacción que tiene, y esa no era la reacción propia de Unamuno, en ningún caso. Y después, otro aspecto que se ve es que Unamuno era una persona terriblemente valiente, es decir, él decía siempre lo que pensaba, y
y criticaba lo que tenía que criticar, estuviera quien estuviera delante, sobre todo si estaban delante los partidarios de aquello que él quería, que a él le parecía que había que criticar. Entonces, en la película, en cambio, se ve que utiliza una especie de mecanismo de defensa y en varias ocasiones no se atreve a contradecir lo que está ocurriendo. Por ejemplo, cuando se llevan a su amigo Salvador, que habían estado dando el paseo ese por ahí, vamos hacia Zamora. Pues si nos tenemos que ir, pues vamos hacia Zamora. Y entonces se ve que van camino de Zamora. Están ahí discutiendo y cuando vuelven se llevan a su amigo Salvador. Y entonces él primero replica un poco, pero cuando le dicen hemos dicho que se quede ahí quieto tal y cual, pues él se queda quieto. Es Unamuno nunca lo hubiera hecho. Dice, ¿es que usted también se quiere venir con nosotros? Unamuno hubiera dicho, por supuesto que voy a ir con ustedes. Tenía 72 años, esto lo hubiera hecho con 40, pero es que ya estaba mayor, nunca había tenido miedo a lo que le pudiera ocurrir, a pesar del miedo que tenía a la muerte, pero le parecía que era más importante defender lo que hubiera que defender que su propia vida. De hecho, otra de las cosas que buscaba era la inmortalidad, y la inmortalidad sabía que se conseguía haciendo ciertas cosas que daban fama. Entonces, sabía que tenía que morir en un momento o en otro, más con 72 años, y sabía que en ese momento estaba bien visto por el bando nacional. Nunca hubiera pensado que le iban a hacer a él personalmente nada, con lo cual lo normal es que hubiera dicho, sí, yo voy con ustedes, por supuesto, para defender a su amigo. Entonces, creo que ese aspecto de Unamuno no está bien sacado, aunque, claro, quizás la idea es que, bueno, en este sentido creo que Amenábar no ha cambiado, porque al final lo que se ve en la evolución de Unamuno es que es un hombre que al principio apoya el levantamiento, el alzamiento, pensando que va a imponer el orden y que no se va a acabar con la República, sino que se va a restaurar lo que debería haber sido la República que él había apoyado, y después, poco a poco, se va desilusionando como se había desilusionado de otras cosas. Entonces, en este sentido, también creo que hay otro aspecto en el que, primero, se muestra que Unamuno, en la película, no es ni tan valiente ni como él era en realidad, y por otra parte, quizás es una de las licencias, pero en este caso creo que no es acertada. Es decir, cuando firman el manifiesto de cara a las universidades, que él parece, en principio no lo quiere firmar, porque dice, esa es tarea de propagandista, si un intelectual no es un propagandista. Es decir, eso debería hacerlo Millán Astray, o alguien así. Pero de todos modos, al final lo firma. Bueno, es que ese manifiesto lo firmó Unamuno, pero en ese momento realmente estaba adherido a la causa. Entonces, en la película le ponen como que lo firma de mala manera y sí se subraya lo de la defensa y el salvar la civilización occidental cristiana, que era una frase que efectivamente era muy de Unamuno, pero es que todo el manifiesto estaba también escrito y apoyado por Unamuno. Ahí parece que al final, en un arrebato de ¡oh, qué mal escriben estos!, un arrebato que parece de Oscar Wilde, como cuando salen los periódicos que Azaña le ha destituido y dice Azaña, tan mal escrito como todo lo suyo. Eso parece una frase típica de Oscar Wilde, esto está mal escrito. Y en este caso también, es decir, parece que lo firma porque ya le pica el que escribe tan mal que tiene que corregirlo, y entonces al final, pues ya que lo he corregido, pues ya lo firmo también. Y no, eso no fue así. Y después, no solamente eso, sino que después de ser destituido por Franco, el 22 de octubre, él escribió otro manifiesto porque se dedicó a conceder muchas entrevistas. Anteriormente nunca le había gustado conceder entrevistas a los periodistas, porque decía que los periodistas intentaban hacerle decir lo que él no quería decir. Entonces aprovechaban las paradojas de Unamuno, los juegos de lenguaje que hacía, con los juegos de palabras,
para tergiversarlos y según el periódico en el que estuvieran. Bueno, a veces esto yo creo que, esto sigue ocurriendo hoy y a veces no es culpa de los periodistas, sino del jefe de redacción, y después los pobres periodistas quedan mal con la persona a la que han entrevistado, porque la persona dice, es que yo no dije nada de esto y además esto lo dije de esta manera y me lo habéis puesto de otra y habéis puesto un no donde yo no puse un no, con lo cual parece que estoy diciendo justamente lo contrario. Bueno, pues esto le pasaba muchísimo a Unamuno. Entonces no le gustaba conceder entrevistas, pero una vez que después del asunto este de la universidad estuvo bastante recluido en su casa, sí que concedió muchas entrevistas, bastantes para el tiempo que vivió. Y entonces, en una de ellas dijo, es que acabo de redactar un manifiesto, entonces como me estás haciendo una pregunta que tengo muy bien redactada, te la mando tal cual. Y ese manifiesto se ha encontrado. Y entonces, en ese repite muchos aspectos de este otro que en la película se atribuye, pues que no, en realidad no lo quería firmar y lo firma al final de cualquier manera. Yo he tenido el papel en la mano, porque cuando escribí el libro fui a ver el archivo de Unamuno y he tenido el famoso papel en la mano. O sea, cuando uno lee el papel, realmente él no era tan amigo de Coco. Es decir, porque cuando uno lee la carta, no, la proximidad que transmite la película de que era íntimo amigo con el que toma café, no. Eran conocidos y, como era hombre poderoso, de prestigio, realmente la mujer le pidió ayuda. Y Unamuno realmente no hizo nada. Sí, es donde yo creo que ahí tiene la desazón. Y él llevaba la carta porque se la metió en el bolsillo. Y el día que está, el 12 de octubre, está en el acto, él toma notas en la carta de la mujer. Y la carta es que le pide ayuda, pero no es una carta, cuando, por lo menos a mí lo que me transmitió, no es una carta de unas personas que son realmente amigos, porque realmente es una carta de alguien que lo conoce y le pide, digamos, que interceda por su marido, pero no digamos, con la proximidad que parece que transmite la película, no, por lo menos es lo que a mí me lo transmitió. Luego hay que decir una cosa que lo ha dicho Ana Isabel, es decir, el primer persona que se pone en Salamanca a favor del alzamiento es Unamuno. Sale y se va a tomar café al Novelty para transmitir la certeza de que no pasa nada, y eso fue todo un ejemplo a la sociedad salmantina. Y luego también hay que decir otra referencia que ha dicho Ana Isabel. Franco le dimite el día 22, pero porque se le pide el claustro de profesores de Salamanca. Es decir, se le pide expresamente y se lo dimite. Y el boicot que se hace a Unamuno en Salamanca no se lo hacen los militares, se lo hace la cuernocracia, es decir, el casino de Salamanca, donde él era presidente de honor, lo bloquea, yo creo que por miedo a que los militares pudiesen hacer algo, entonces lo marginan. Luego, él era concejal y alcalde honorario y se le quita el ayuntamiento. Y luego el claustro de profesores, que los profesores, aquí estamos tres, fumamos en pipa, pues también por miedo a los militares son los que le piden la destitución. Franco lo hace porque se lo pide el claustro y lo hace. Pero los militares no tomaron ninguna medida, ni estuvo detenido, ni nada por el estilo. Él estaba ya muy enfermo, estaba muy mayor, pero realmente, como has dicho tú, siguió dando entrevistas, siguió, es decir, que no, es decir, el boicot fue de la sociedad civil salmantina respecto al que antes era uno de sus héroes. Yo creo que por miedo a que los militares pensasen que no eran suficientemente duros con alguien que había metido la pata y entonces fueron realmente esa sociedad, ¿no? Esa sociedad salmantina, no realmente los militares, porque Franco no hizo nada, es decir, no realmente, como he dicho antes, estando el tema de conquistar Oviedo y el tema de entrar en Madrid, estaba él como para preocuparse por una discusión de dos ancianos jubilados que se habían discutido en un acto universitario que al fin y al cabo no iba a ningún lado, porque si vemos la prensa de la época no hay trascendencia de ningún tipo, ¿no? Es decir, la cosa quedó, pues en un incidente más, en un momento donde la sociedad estaba crispada, pero no más, ¿no? Luego también, si me van a permitir, les voy a contar otra clave, pero por otro motivo, ¿no? Que a lo mejor les puede servir a entender la película. Los que me conocen, que aquí hay algunos, saben ustedes que yo soy mal historiador pero buen mecánico. Y mi afición es arreglar cachivaches de los años 30-40. Los vehículos blindados que salen en la película de Amenábar los he alquilado yo, porque los restauré en su tiempo, en las tanquetas, con lo cual, si los que vean por allí son el padre, digamos, el médico que los ha dado a luz, he sido yo.
Eso, las personas que llevaban todo el tema de las armas y los coches, evidentemente son conocidos míos, y me contaron algunas claves del rodaje. El rodaje, cuando se empezó a rodar, por ejemplo, la escena de los coches, que sabes que va Millán Astray, iban a aparecer unos muertos, ¿te acuerdas?, en la carretera. Inicialmente iban a aparecer unas mujeres muertas. Entonces estos, que son concretamente de una empresa que se llama Soldier, que son los que llevan todos los temas de armas y tal, le dijeron, mira, en este momento no había mujeres muertas en las cunetas. En las cunetas podía haber muertos hombres, soldados, pero no mujeres. Y el productor fue al que hablaron con él y fue el que intercedió para que algunos de los cambios de ese tipo de detalles cambiasen, precisamente porque estos, bueno, son gente que lleva mucho tiempo en el cine, y dijo, mira, es que esto no procede, ¿no? Entonces algunos de esos cambios de pequeños detalles vinieron precisamente, aunque parezca mentira, por temas de gente de producción, ¿no? Y me lo contaron porque al devolverme las tanquetas, digo, bueno, ¿qué tal el rodaje y tal? Bueno, pues mira, bueno, ha habido alguna cosa, el productor es un tío muy majo, les hemos dicho algunas cosas y ya veréis que la película han cambiado y tal, y la verdad es que hubo algunos detalles de esos que parece ser que el productor era un hombre bastante abierto, ¿no? También me contaron que Amenábar tuvo dos historiadores, uno de derechas y otro de izquierdas, que eran los que balancearon digamos, un poco el guión, ¿no? Lo que no sé es quién han sido, ¿no? Pero me contaron eso, como cosa curiosa, ¿no? Si os parece, antes de pasar a que ustedes intervengan o pregunten o digan, yo os haría dos preguntitas muy breves, casi anecdóticas, pero creo que interesantes. Pero antes quiero decir una cosa. Cinematográficamente, una de las secuencias que me parece más conseguida de la película es la salida de Unamuno del Paraninfo de la mano de Carmen Polo. Eso en la película es una preciosidad porque se hace un plano corto, un plano detalle de la mano de Carmen Polo que le protege, le saca, ¿no? Todo lo demás queda como fuera de campo y me parece un gesto muy, muy bonito, muy bien contado y que humaniza mucho a ambos personajes, ¿no? Bueno, la pregunta que os quería decir, una a ti. En la película, paralelo al desarrollo, digamos, del personaje de Unamuno, lo que se cuenta fundamentalmente es el proceso de elección de generalísimo, de jefe del Estado, mientras dure la guerra, como se llama la película. O sea, tiene una importancia grande en la película esto, ¿no? Y además vemos pues como que hay un general que fundamentalmente se opone, que es Cabanellas, que entonces cuando le sacan lo de que es masón para que deje de dar la lata. Yo quería preguntarte cuánto de verdad hay en esto, si puedes sintéticamente decirnos realmente cómo fue ese proceso, ¿no? Bueno, ellos se reunieron en un aeropuerto un aeropuerto de tierra, camino a Ciudad Rodrigo, donde estaba la caseta que les echó alusión, que es una caseta de madera, que bueno, como de aquí a allí. Entraban en una mesa, allí se reúnen varios generales y dos coroneles. Cuando se empieza a discutir quién tiene que mandar, hay una reunión primera donde no se decide nada y una reunión segunda. En la reunión primera es donde se decide que tiene que haber el mando único. Concretamente, Mola dice que con el mando único se gana la guerra y con el mando colegiado se pierde. Eso es importante. Luego, los candidatos que podían ser, y aquí hay muchos militares, es que los que eran generales de división. De hecho, los dos coroneles dicen que como son coroneles ellos no votan. Y los generales de división son los que pueden elegirse, porque parece una tontería, pero los militares, eso es importante. Entonces, como Sanjurjo había muerto, había que decidir entre las posibilidades. Uno era Cabanellas, pero Cabanellas estaba descartado porque precisamente era masón. El otro era Queipo de Llano, que él dice, a mí no me podían elegir porque yo estaba muy desprestigiado. Y el tercero en elegir era Franco, que además tenía dos bazas importantes. Mandaba la única unidad, como ha escrito el general Fontela en su libro Franco caudillo militar, verdaderamente operativo al principio de la guerra, que es el ejército de África, y luego algo muy importante. Él había logrado la ayuda alemana a través de los agentes que había enviado a Alemania para negociar la ayuda. Es decir, la ayuda alemana se canalizaba a través de Franco. Entonces eso le daba un prestigio especial. Y además tenía el apoyo, que no es poco importante, de los legionarios de Yagüe que estaban allí. No se decide nada, vuelve a Cáceres y allí en Cáceres se produce la reunión en las cuales Nicolás le dice a Yagüe, que era teniente coronel, oye, tienes que hablar con Paco porque se tiene que decidir. Y
nosotros tenemos que lograr que Paco sea elegido general, el jefe del bando nacional. Franco estaba dubitativo. Y entonces Yagüe se le acerca y le dice algo así: mira, mi general, si tú no das un paso adelante y eres elegido, tendremos que elegir a otro. Es decir, que tú verás lo que haces. Entonces Franco en ese momento, Yagüe se va, se reúne con Nicolás, le dice: bueno, voy a presentar mi candidatura. Entonces es cuando se produce la famosa escena en que salen en el balcón del Palacio de los Golfines, y es cuando se da la discurso, dice Millán Astray: por fin vamos a tener un jefe con el que vamos a ganar la guerra. Y es cuando se hace la alusión a Franco. Van a la siguiente reunión, Franco dice que sí, se vota, Cabanillas es el único que vota, que no vota, todos los demás votan a Franco y Franco sale elegido generalísimo de los ejércitos. Luego, cuando van a Burgos, Nicolás hace la corrección, que es la famosa de jefe del gobierno del Estado. Que por cierto, si se fijan ustedes, es malévola, porque de aquella época yo creo que quedan dos cosas que hoy día las vemos utilizar normalmente y que no saben por qué las utilizan, pero es: uno, Radio Nacional de España la crea Millán Astray y es la radio de los nacionales, con lo cual se llama Radio Nacional porque es la radio de los nacionales, entonces ese nombre se conserva. Y la otra, que a mí me hace mucha gracia, cuando ahora ven ustedes, cuando venía Zapatero, que ponía Estado español. El Estado español no es nada, es la burocracia, son el servicio de correos, la policía, los bomberos, eso es el Estado. Pero como no se quiso poner jefe del gobierno y tal, se hizo esa figura que era realmente jefe del aparato del Estado. Entonces Franco es generalísimo de los ejércitos y jefe del Estado, es decir, jefe del aparato. Y eso es lo mete Nicolás cuando se firma que Cabanillas se da cuenta y entonces sale con el morro torcido, porque no solamente se le está entregando el mando de los ejércitos, sino también el mando del aparato del Estado. ¿Y eso de ¿no? Franquito Cuquito que va a lo suyito? Nah, eso está inventado. No está. Hombre, yo sé que de Franco, de las cosas que le llamaban, es lo que le llamaba Queipo de Llano, con el que se iba a matar, que le llamaba culo con botas. Es decir, es que Franco es un culo con botas y Franquito. Yo eso no lo he oído nunca, no sé, pero vamos. Sí es verdad que Franco es tal. En la película hay otra cosa también, y ya acabo, si ustedes la han visto, es la escena famosa del avión donde está hablando con el hermano y le dice que hay que prolongar la guerra porque hay que hacer. Mire usted, eso en esas fechas es imposible, porque todavía los nacionales ni siquiera sabían si iban a sobrevivir como para pensar una guerra de 3 años, ¿no? Entonces yo creo que eso es una licencia que a los historiadores les gusta mucho, decir que Franco quiso prolongar la guerra. Mire usted, no hay ningún general que prolongue la guerra porque ninguno sabe si va a ganar o no. Y por tanto, además, piensen ustedes también que cuando decide la batalla del Ebro si va hacia Cataluña o si va a Valencia, va hacia Valencia porque piensa que los franceses pueden entrar en guerra y perderse la guerra, con lo cual iba a pensar en octubre del 36 prolongar la guerra, a ver si... Bueno, es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza, pero bueno, cinematográficamente queda muy bien. Es una de las cosas que Preston y otros historiadores han transmitido de una guerra sangrienta, porque Franco quería limpiar España, ¿no? Bueno, a ti te quería preguntar por una cosa que tú ya has comentado de pasada. En la película aparece Unamuno obsesionado en medio de una situación tan trágica como se está viviendo, obsesionado con que esto no está bien escrito, con que continuamente corrige, es que no usan bien el lenguaje los periodistas, la anécdota que has contado. ¿Eso es un poco caricatura o realmente es creíble que en un contexto como aquel esa preocupación emergiera con tanta intensidad? La verdad es que Unamuno era heterodoxo en todos los sentidos, pero es que lo era también con el lenguaje. Entonces, por eso he dicho, o sea, ese tipo de frases son más de Oscar Wilde y son más de otros modernistas, modernistas en el sentido literario, no filosófico. No era propio de Unamuno. Otra cosa es que Unamuno efectivamente pensara que los periodistas destrozaban el lenguaje, que los periodistas no se enteraban de nada cuando hacían una entrevista. Todo eso es verdad, pero es una licencia de Amenábar o del encargado del guión. Les pasamos ahora la palabra a ustedes para preguntar, opinar. Entendemos que muchos de ustedes o la mayoría han visto la película, tienen su propia opinión y una película no son ciencias exactas, es decir, que cualquier argumentación es válida. Entonces va a haber un micrófono disponible en la sala por si alguien quiere intervenir. Este es el momento.
Siempre lo difícil es romper el hielo. Ahí hay una mano, gracias. Hola, buenas tardes. Yo no he visto la película, ni la voy a ver, simplemente porque me ha parecido que el tratamiento que desde un principio a nivel publicitario se le ha dado por el Ministerio de Cultura al señor Amenábar ha sido excesivo, y desde el punto de vista de las opiniones que he ido contrastando, lo que he oído hoy, lo que he ido leyendo, no solamente de ahora cuando sale la película, la promoción que ha tenido durante varias semanas previas, que ni una película de Hollywood ha pasado esto aquí en España en las últimas décadas, iba a decir lustros, pero me quedo corto. Por ese motivo, aparte, pues tengo esa cierta inquina hacia la película y hacia el director. Independientemente de eso, sí que me gustaría tener en cuenta una cosa que sí que me ha llamado la atención sobre la sociedad salmantina, que lo que ha dicho el profesor Luis Togores, de ese 12 de octubre del 36, ¿no? Y parece que la sociedad salmantina se opuso, o lo que se gestó para derrocar a Unamuno como rector de la Universidad Salmantina. Hay un dato muy importante y de que todo el mundo parece que intenta huir, y es la publicación del periódico El Adelanto, del 13 de octubre del 36, justo el día siguiente, en esa población, en Salamanca en concreto, y que realmente revela y da con pelos y señales todo lo que ocurrió allí, todo lo acontecido, que luego se plasma en la fotografía que también se ha intentado manipular, no solamente en esta película, sino previamente en La Isla del Viento, de Menchón, en la que se hablaba evidentemente de Unamuno, pero del que más se habló en concreto fue de Millán Astray, ¿no? Y todo vertiendo la indignidad y el deshonor hacia lo que representaba la insigne figura del general fundador de la Legión. Por ese motivo creo que se intentan borrar, se intenta correr un tupido velo sobre lo que son las fuentes verdaderas, como lo que puede representar esa publicación que les comentaba, o lo que aparece en el ABC de Sevilla 3 o 4 días más tarde, también en octubre del 36, que, hablando cronológicamente, lo más cercano, aparte de la alusión que ha hecho don Luis Togores a Unamuno's Last Lecture, la publicación de Portillo en New Horizon en 1941, o incluso un poquito más tarde Pemán en ABC, en los 60, en 61 creo recordar, también allí presente. Entonces creo que ha habido un cierto halo, una cierta criba, porque creo que el sparring perfecto es Millán Astray, por todos los tiempos que estamos viendo, desgraciadamente, y se están cebando con él. Y como antiguo legionario, simplemente quiero recordarles que todas las condecoraciones, todos los atributos, todo lo que representó su honor y dignidad en el frente, desde aquel imberbe adolescente con 17 años defendiendo la posición de San Rafael en Filipinas, con 17 años, reitero, hasta lo que hemos vivido y todo lo que estamos viviendo en contra de cribar lo que representa la Legión y lo que representa el fundador de la misma, su obra fundacional a punto de cumplir 100 años. Por eso creo que la corriente que realmente estamos viviendo y la crítica exacerbada en la que estamos inmersos no ayuda para nada a demostrar lo que la realidad de los hechos haya acontecidos fue, porque de hecho Unamuno siguió con su vida, como han dicho ustedes, entrevistando a periodistas franceses, a periodistas como Kazantzakis, el 21 de octubre, 12 días después prácticamente de los hechos. Y son situaciones que nos dan, y él incluso lo revelaba, ¿no?, su posicionamiento, no solamente antes, el 18 de julio del 36, en el Novelty, sino a lo largo del mes de agosto, en octubre, ya como persona, independientemente de su valor literario o filosófico, que eso es indudable, es innegable, pero sí que recordamos que todos esos meses él los pasó y él tuvo plena libertad para desarrollar y para expresar lo que sentía, y evidentemente esa incomodidad y esa inconstancia, ese personaje moody, como dicen los ingleses, que es lo que representaba Unamuno en los últimos días de su vida. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver, la película, tienes toda la razón, es decir, ha sido, yo creo, una gran operación comercial, ¿no? Pero eso es normal. Es decir, yo creo que no sé exactamente, Juan a lo mejor lo sabrá, quién es la productora que ha invertido, pero ha habido evidentemente ha invertido es un negocio, no nos olvidemos, el cine es una diversión, es un negocio, entonces han invertido mucho dinero, y yo creo que la película está muy bien hecha. Además, yo te recomendaría que la vieses. Yo creo que la figura de Millán Astray me llamó la atención porque no quería ir a verla, pero como me vi obligado a venir aquí, digo, coño, tengo que ver la película. Por ejemplo, la de Filipinas me negué a verla, ¿no?, con gran dolor de mi corazón, porque es un tema sobre el que escribo, pero no la he visto. No por nada, sino porque me negué a darle dinero a un señor que decidió que al final uno de los curas de allí era drogadicto. Bueno, pues mire usted,
pues no. Pero la película, yo creo que Millán Astray no sale maltratado. Yo creo que la película merece la pena ser vista. Sobre todo, además llama la atención porque yo esperaba que fuese mucho más maltratado. De hecho, yo creo que la figura que sale peor es Unamuno. Yo pensé que la figura de Unamuno iba a ser mejor tratada, iba a ser blanqueada, y no es blanqueada. Es decir, Unamuno queda como un hombre, no sé, como una figura, bueno, en cierta forma como lo que era. Entonces yo creo que en ese aspecto sí. Es verdad, pero eso es distinto. La película ha hecho una cosa y luego ya todos sabemos los tiempos que corren, con lo cual hoy día el fundador de la Legión es una de las cosas que más divierte en ser vapuleada. Precisamente por eso es lo sorprendente que la película no le pone muy mal. Yo digo, pensé que con los aires iban a hacer mucha más sangre, ¿no? Con lo cual, bueno, y los legionarios, por ejemplo, tampoco salen muchos legionarios y no sale la película, no hay ninguna alusión a la tropa y a la guerra, ¿verdad? Realmente es una cosa. Bueno, está la escena de cuando cantan la Marcha Real, que es una escena más muy emotiva, ¿no? Sí, pero bueno, no sé, la película me sorprendió porque yo pensé que iba a ser, acostumbrado al cine español de la transición, iba a ser mucho más sangrienta. Y luego, ya te digo, es una muy buena reconstrucción de la época de Salamanca. Los que conocemos Salamanca, pues yo creo que está bien. Yo honradamente, evidentemente, yo es una película que sí recomiendo ver. Es decir, hay que verla, evidentemente ahora ya hay unas claves para verla, pero yo sí la vería porque además es un espectáculo. Es decir, no es esas películas que ves que dices, Dios mío, me la he visto, pero vaya rollo que me han pegado, ¿no? Es una película que luego, si la quitas de ideología, es entretenida de ver. Se deja ver bien, está bien hecha, está hecha con recursos, ¿no? Y ya te digo, creo que en ese aspecto Amenábar yo pensé. Otra cosa es, porque esta tarde, como he tenido tiempo, he estado viendo todo lo que ha salido en prensa, pero bueno, eso ya es otra cosa. Allí la basura, hay de todo, ¿no? Es decir, pero cuando digo de todo, a favor, en contra, de arriba y de abajo, porque la película ha servido de excusa para menear el cedazo, pero eso es distinto. Eso es la prensa, que bueno, ya sabemos que hoy día cómo se mueve, aunque es verdad que también viendo artículos yo pensé que iba a ser todo mucho peor, acostumbrado a lo que hay, porque han salido cosas, bueno, relativamente, algunas presentables. La Razón ha escrito alguna cosa, hay un artículo sobre los 18 errores de la película, bueno, hay algunas cosas que no están mal. Es decir, yo pensé honradamente que iba a ser peor, con lo cual yo creo que puedes gastarte 9 euros e ir a verla, porque no o el día del espectador. No vas a salir con mal sabor de boca. Pues probablemente porque no es tan dura como todo el mundo esperaba. Es que probablemente el problema que tenga es que sea una película razonablemente equilibrada. Entonces probablemente yo creo que eso es lo que... Porque vamos, yo de lo que he visto últimamente en cine español es de lo mejorcito que se ha hecho cinematográfico. Yo no sé, Juan... No, yo no estoy de acuerdo, pero bueno, da igual. Yo es que veo mucho cine español y yo creo que tú tienes una imagen del cine español de la época del destape, pero ha cambiado mucho desde entonces. Tú eres Juan el Triste, joder, te ves unas cosas que yo no me las vería en la vida, porque Juan se ve unas cosas que de vez en cuando me las recomienda, digo, pero Juan, por Dios, el cine es diversión y espectáculo. Digo, he salido con la bilis amargada. ¿Cómo se llamaba aquella del tío que iba en el tractor, joder? Hombre, una historia verdadera, es una obra maestra de David Lynch. No me fastidies, entonces yo voy al cine a pasarlo bien, no salir amargado. Por eso nuestro gusto, claro, él sabe mucho más que yo. Pero vamos, yo creo que eso ha sido uno de los problemas, ¿no? De que una película que podía tener, y yo creo que eso la lastró. Bueno, muchas gracias. Más preguntas, intervenciones, opiniones. Fernando. Bueno, buenas tardes. Quizás lo habéis comentado, bueno, desgraciadamente pues me he podido incorporar tarde. Yo creo que efectivamente Millán no es muy maltratado, salvo en la escena final, que para mí no sé, ya me lo diré, es un poco la más pobre, ¿no? Porque cuando estás esperando la escena final, que haya un diálogo de cierta profundidad, porque estaba presente Pemán, el propio Millán, estaba presente, por supuesto, Unamuno, y dices, bueno, ahora es donde podría haber un diálogo con sustancia, ¿no? Y resulta que el discurso de Unamuno es poco más que son
dos caras de la misma moneda. Me parece que hace este gesto con la mano, ¿no? Y al pobre Millán lo pone dando un grito prácticamente, ¿eh? Y yo creo que en esa escena sí que lo trata mal, ¿no? Porque, si te acuerdas, Luis, en la última escena, hay una escena previa de los legionarios, que me parece que no te has acordado, que es cuando hay una fila de legionarios que van marchando y él se incorpora con un coche civil y un traje civil. Me parece que eran legionarios ellos, ¿no? Pero en esa última escena quiere como darle la puntilla para que era como hacerle pasar a una persona sin capacidad de razonamiento. Y al final grita y no se queda un alarido y dice ¡Viva España! ¿No? Y como que niega su capacidad de razonar en ese. Entonces, pasa como un inculto cuando creo que era todo lo contrario, ¿no? Una persona bastante preparada, ¿no? Y luego para ti, Juan, ¿has podido obedecer este equilibrio más o menos de la película un interés puramente comercial? Dice, así me van a ver todos. No sé. Bueno, es que el incidente, vamos a ver, duró un minuto, con lo cual, si de pronto empiezan ahí a soltar una serie de pláticas, sería una falsedad total. De hecho, por lo que dice Vegas, que yo es lo que creo más fiable, se levantó y gritó ¡Viva la inteligencia traidora! Y como dice Vegas, y la parte del final no se escuchó porque se montó ahí un follón enorme. Con lo cual, claro, no puede decir más porque no hay más. Es decir, porque es que, claro... Bueno, no sé si recuerdas la peli. En la película... Él dice, muera la inteligencia, y alguien de la mesa, no sé si el obispo, dice, no, hombre, ¿qué dice? ¿Cómo dices eso? Claro, pero y entonces dice, traidora, quiero decir, inteligencia traidora. Pero Pemán no estaba sentado allí, con lo cual no le puede decir nada porque Pemán se había levantado y había dejado el sitio a doña Carmen. Con lo cual, él se le da un cierto corte, pero fijaros que dice traidora. Es decir, al final, yo creo que hay una cosa importante, y eso sí tenemos que tener una reflexión. Nos guste o no, la mayoría de los españoles van a pensar que lo que pasó es lo que cuente este hombre, nos guste o no. Y yo sí creo que hay una cosa positiva, y es que van a pensar que Millán Astray dijo, muera la inteligencia traidora. Es decir, no fue así, pero es lo que al final lo que va a quedar. Tú si de pronto llamas a la gente que haya visto la película y le preguntas, ¿y qué dijo Millán Astray? Y dirá, pues dijo, muera la inteligencia traidora. No muera es que es muy diferente, muera la inteligencia traidora, que es realmente lo que dijo. Es verdad que allí se manipula porque se coloca Pemán y se coloca en otro sitio, pero al final, nos guste o no, lo que va a quedar es lo que diga el cine, porque eso es así de triste. Es decir, la mentalidad colectiva de los españoles, la memoria histórica será dentro de un tiempo lo que ha hecho este hombre. Y es verdad que lo ha dicho así, pero tampoco se podía decir más, porque el incidente es que no dura más. Ya, pero el problema es que primero dice, quiero hablar, y no quiere hablar, lo que quiere es protestar. Y tiene razón para protestar, porque es que Unamuno dice las cosas adecuadas para un intelectual como él, pero las dice ante un público que no está en el momento de escuchar ese tipo de cuestiones. Y entonces Millán Astray tiene toda la razón al quejarse, porque es que eso no se esperaba, que no estaba dentro del guión. Es que tú sabes que él no tenía que hablar. Ya, por eso. No estaba. Él no tenía que hablar. Y luego pero es que en la película dejan mal tanto a Carmen Polo como a Millán Astray, como en general a los nacionales, porque Carmen Polo pues le dice a Unamuno, ay, pues usted tendría que hablar unas palabras, porque con lo bien que habla usted. Y después, cuando efectivamente todo el mundo le pica para que hable, y cuando hablan de los catalanes y de los vascos, y él es de Bilbao, y entonces él se levanta para decir lo que opina, entonces y después Carmen Polo. ¿Y no se podía haber callado? No se podía haber callado, pero sí, hace un momento le habías dicho tú que tenía que decir unas palabras y él dijo, no, que me conozco cuando se me desata la lengua. Entonces quedan todos mal, excepto en ese momento, quizás es el único que queda bien, es Unamuno, sobre todo para el público que Amenábar piensa que va a ver la película. Unamuno cuando va, porque curiosamente él se fue andando a casa. Claro, y en la película ante esa enorme, digamos, conmoción, se fue andando tranquilamente a su casa. Y sabes que se encontró con el Teviza Rumi, con Gallardón, ¿no? Entonces se le encuentra y dice, hombre, ¿dónde viene usted? Y dice, pues nada, llevaba una bomba en el bolsillo y la he tirado y se ha liado. Le dice literalmente, porque él era consciente
pero bueno, él estaba acostumbrado a esas cosas, creo. Sí, dice, y se ha liado, y siguió tranquilamente andando a su casa, ¿no? Es decir, entonces, bueno... Porque hombre, se había visto en muchas, porque él, se había pasado la vida criticando todo aquello que le parecía mal, pero, y, como he dicho al principio, lo criticaba delante de las personas que eran partidarios de aquello, para que no perdieran de vista que aquello que defendían tenía también sus puntos débiles, frente a los contrarios, es decir, los contrarios, los que estaban, los detractores de aquella corriente, a esos les decía los puntos fuertes de esa corriente. De todas maneras... Siempre estaba la Gresca con todo el mundo, pero porque todo el mundo le consideraba que era de los contrarios. Él había tenido ya un incidente con Millán Astray varias veces, que es una Claro. que la gente no, y estaban ahí sentados juntos, es decir, que es una cosa que nadie valora, es decir, porque ellos ya habían tenido un incidente en el Ateneo. Sí, como tú y yo. Sí, exacto, un incidente. Y tuvieron otro a raíz de la prensa porque escribió un artículo metiéndose con los legionarios, que sean unos asesinos y unos cortacabezas, y también tuvo otro incidente con él. Pero eso no impidió que aquel día estuviesen sentados tranquilamente, es decir... Sí, como tú y yo. Sí, exactamente. Sí. Pero en la película, al pobre Millán Astray, y le estoy defendiendo, le dejan mal. Lo que pasa es que a lo mejor no le dejan mal, para ti no te parece que le dejan tan mal, pero para todo el público de izquierdas, Millán Astray queda muy mal en varios momentos, porque a Unamuno le chantajea. Le dice, para obligarle a firmar ese manifiesto que él en principio no quería firmar, le dice, todos recordamos su pasado socialista. Entonces, eso es un chantaje. ¿Qué pasa? Le está amenazando con que si no firma, pues a lo mejor aquello tiene unas consecuencias negativas. Y le amenaza en varias ocasiones de distintas maneras, sí, aparentemente razón, sutiles, pero claro, el público de izquierdas que ve la película dice, bueno, es que este es un bruto, vaya forma de chantajear al pobre Unamuno, que ya se ve que está destrozado, que al principio ha defendido esto, pero se ha dado cuenta de que esto es un horror. Es verdad que hay un momento que va a su casa, cosa que nunca se produjo, y le chantajea, sí. Sí, eso sí, no había caído yo en esa... Que yo creo que es el momento en el que le enseña el ojo. El ojo, sí, esa escena del ojo. Bueno, no hemos comentado, tampoco podemos comentar todo, ¿no? Pero es verdad que hay una escena en la que Franco sale muy mal parado, que es cuando va Unamuno a entrevistarse con él para pedir informes sobre su amigo. Sí, y dice, está en manos de los nacionales. Y dice Unamuno, pero los nacionales no son ustedes. Y se hace un silencio administrativo, ¿no? Bueno, eso es una maldad. Y una maldad, vamos a ver, yo tengo ¿cómo se llama? El que estaba casado con la hermana de Fraga, ¿cómo se llama este? Sí, hombre, sí que era también político. Robles Piquer. Un día hablando con Robles, me dice que le dijo Franco, Robles, haga usted lo que yo, no entre usted en política. Esa era una frase muy de Franco, que probablemente allí seguramente no se produjo, pero es verdad que era una cosa que Franco, mucha gente que lo conoció, esas típicas cosas que me dicen, bueno, estos son cosas de los políticos, yo estoy al margen de todas estas cosas, ¿no? Y eso dicho muy gallego, ¿no? Entonces, probablemente es un recurso literario, porque yo creo que no llegó nunca a ver una entrevista con Franco pidiéndole lo de Coco ni lo del alcalde, ¿no? Pero bueno, es parte de la ficción de la novela, pero sí es verdad que esa frase a lo mejor no existió, pero era como muy de Franco, ¿no? Ya digo, lo de Robles de haga usted lo que yo, que no entre en política, siendo el jefe del Estado, pues tiene la cosa un poco, no deja de ser curioso, ¿no? Nos quedan 5 minutos para alguna pregunta más. María Ángeles. Yo sí he visto la película, la vi en San Sebastián y no me gustó la película. Y no me ha gustado técnicamente, aparte de los figurantes muertos al borde de la cuneta que son de pena, pero bueno, técnicamente no tengo nada en contra. Pero en cambio sí respecto de 3 personajes, o 3 y medio, que me crujen. El primero es Millán Astray, porque la sensación que a mí me iba produciendo, y a la salida lo comentamos y era algo general, pero a mí era un auténtico patán. O sea, si yo no conociera la historia un poco de Millán Astray, pensaría que era
poco menos que un analfabeto bruto, un chusquero de lo más ignorante. La impresión general que da. Y porque es verdad que Millán Astray era aficionado a ser un poco histriónico, pero de eso a ser un bruto sin... Y por eso la frase de muera la inteligencia, por muy traidora que le pongan, como ya viene todo lo de antes, pues forma parte de alguien que no da para más. Pero más que él, a mí me hirió el personaje de Unamuno, quizá porque en mi ideario lo tengo bastante, para mí es un personaje muy admirado. Entonces, en la línea, totalmente de acuerdo con la profesora, lo pintan como un veleta. Unamuno no era un veleta, él buscaba la verdad y era la honradez. Y él cogía un camino hacia la verdad, y si ese camino no era el verdadero, pues no era el verdadero, es que ese camino había fallado. Y por otra parte, desde un punto de vista religioso, de la religiosidad de Unamuno, parece como un fanático religioso. Parece, con todo el respeto, esas viejitas que van a rezar 4 rosarios al día en el pueblo, cuando lo característico de Unamuno era la angustia religiosa. Y eso no aparece. Yo hace pocos días estuve en Silos ante el cuadro que le inspiró su soneto, lleno de angustia, porque era el mismo que luego escribió el San Manuel. O sea, era un hombre angustiado, en búsqueda y honesto, y ahí aparece como un veleta. Tercer personaje, bueno, el que más me hiere es Unamuno, el segundo Millán. Franco, si era tan tonto como pudo ganar la guerra. O sea, es que hay cosas que en la memoria histórica y en esa película no me cuadran. Si eran tan buenos y tan inteligentes, ¿cómo se dejaron perder? Y si este era otro analfabeto, tan tonto y tan dominado por la mujer y tan... A ver, por favor. La relación con su hermano Nicolás creo que está bien porque tenían muy buena relación, pero hay una anécdota, claro, no aparece en la película, pero a mí me parece muy curioso para saber que aunque él se dejaba aconsejar y acompañar por Nicolás, él estaba por encima. Cuando don Nicolás era embajador en Lisboa, es una anécdota que sin duda el profesor conocerá, bueno, era bastante pendoncete don Nicolás, y entonces los cercanos a Franco no sabían cómo decírselo y le enseñaron una foto de don Nicolás en una sala de fiestas o lo que fuera, con 2 señoritas, sin comentarios. El comentario lo hizo Franco y dijo: ay, mi hermano, qué gordo está, habrá que hablar con él. Punto pelota. Pero quiere decir que las riendas las llevaba él, y allí está como medio tonto. Bueno, y por eso he dicho 3 personajes y medio, porque yo creo que doña Carmen en absoluto se acerca al personaje real, pero como es tan secundario en la película, tampoco tiene importancia. Pero estos 3, para mí fue no puedo decir decepción, porque quizá, ahí sí coincido, esperaba algo peor, es decir, me esperaba un panfleto, y por lo menos entretenida es la película, o sea, por lo menos no te aburres. Pero, vamos, por mí enmienda la totalidad. Yo personalmente pienso que la figura que sale peor parada es Unamuno. Sí. A mí la imagen que me dio fue peor parada. Franco ya me lo esperaba que le iban a sacar así, es decir, porque Franco... pero bueno, pero yo a mí sí me sorprendió, porque yo pensé que la figura que iba a salir reforzada y tal iba a ser Unamuno, y la verdad es que yo creo que está muy maltratada. Mucho más que los otros. Hombre, y doña Carmen, bueno, bien, es decir, realmente piensen una cosa, de doña Carmen, ¿quién sabe algo? Piénsenlo, ¿hay alguna biografía de doña Carmen? ¿Hay algún documento serio que se sepa algo de cómo era? Yo lo único que he leído de doña Carmen que te dice algo es el libro de Peña y Palacios, que es Franco mi padre, donde la hija cuenta algunas cosas. Por ejemplo, que su padre no hablaba con ella de nada. Entonces, realmente, ¿qué pasaba por la cabeza de doña Carmen? ¿Qué es lo que decía? Si es que nadie sabe nada. Es decir, es una mujer de reinas y de mujeres de jefes de Estado, Jacqueline Kennedy. Tenemos miles de biografías. Siénteme usted una de doña Carmen, con información veraz, que sepamos realmente qué pasaba por la cabeza de la mujer del jefe del Estado español. No hay ninguna, con lo cual todo lo que digamos es ficción, porque no hay ninguna. Y además,
con la cantidad de gente que se ha aficionado a escribir chorradas, no ha habido nadie que se atreva a entrar en ese tema porque es una figura opaca. Entonces, todo lo que nos cuenten, bueno, pues lo tendremos que... Sí, no, ya le digo, yo creo el único libro donde se habla de ella, que te trae alguna información, es no saben ustedes que es un libro que tiene 2 partes. La primera parte es una biografía muy mala que escribieron a matacaballo de Franco, y la segunda parte son las entrevistas que tiene Paine con la hija, donde le hace preguntas y se cuentan cosas, y ahí es verdad que se cuentan cosas de doña Carmen, ¿no? Pero muy, muy tangenciales. Yo no conozco nadie que cuente nada. Porque sí, bueno, sí, todas estas tonterías de que si iba a Oviedo y cerraba las joyerías y tal, pero todavía no ha salido un joyero que digas, mire usted, todo el mundo lo dice, pero todavía no hemos encontrado el joyero que salga uno, ¿no? Es decir, estamos esperando, ¿no? Bueno, ya no quedará ninguno por la edad, ¿no? Pero bueno, pero tampoco salió ninguno que han tenido 40 años, ¿no? Entonces yo creo que es complicado la figura de doña Carmen porque nadie sabe nada de ella, ¿no? Por cierto, vamos a ver, mejor está doña Carmen que la de Dragón Rapid. Que la escena esa de Franco metido en la cámara con doña Carmen es que es una escena, vamos, absolutamente ridícula, ¿no? O creo que también una biografía de Franco, vida sexual de Franco, pues digo yo, habría alguien ahí, un notario tomando a pie de cama, es que claro, uno le cuesta, ¿no? Entonces, bueno, bien, no digo más. Bueno, yo creo que como una forma de recoger todas las cosas que se han dicho aquí, que han sido diversas, contrarias, es que quizá, no lo sé, porque yo, por ejemplo, no tengo una visión tan negativa como la de María Ángeles, me da la sensación que estamos ante el famoso tema de la botella medio vacía o medio llena. Yo, como he hecho en mi introducción, y como habéis dicho también los demás, esperaba otra cosa, y entonces yo he visto la botella medio llena. Pero es verdad que si comparamos la película con lo que podría haber sido, si se hubiera sido más fiel a los personajes y tal, pues vemos la botella medio vacía. En cualquier caso, yo coincido con el profesor Togores en que yo creo que es una película que a los amantes de la historia reciente de España es interesante ver, aunque luego sea para criticarla, pero deja espacio para el debate. Hay otras que no. O sea, hemos estado, como he dicho yo antes, durante mucho tiempo asistiendo a una verdadera caricatura de lo que fue la guerra civil. Y ahora, con los ejemplos que he puesto y más que podría haber puesto, pues hay una nueva generación de directores que ya no están sesgados por ese peso y que empiezan a mirar las cosas más a su manera. Y aprovecho para contestar lo que decía antes Fernando. Quizá esta sea la razón por la que esta película no es tan extrema. No por un tema de marketing, porque habría que pensar que le hubiera ido muy bien si hubiera hecho una película con las tintas mucho más cargadas, ¿no?, en los tiempos que corren. Yo creo que es más por un tema de una nueva sensibilidad, de una nueva generación de directores que la guerra ya la vivieron y poco sus abuelos. Claro, los que hacían el cine a principios de los 80 pues eran gente ya de una cierta edad y eran hijos directos y tenían por lo menos una experiencia de la posguerra. Eso ya no lo tienen los nuevos directores, ¿no? Porque los tics de Amenábar en otras películas, ya he dicho, eran más tema ciencia y religión. No se había estrenado en un tema, digamos, de historia de España, aparte que él es chileno. Nacido en Chile. Quizá tiene más que ver con, ya digo, con su edad que con su aparato ideológico, ¿no? Bueno, en cualquier caso, yo creo que siempre es interesante que las películas den para debatir. Ya eso las sitúa en una categoría muy por encima de otras que no dan nada que debatir, que son de encefalograma plano. Por lo menos estas películas tienen aristas, son un poco poliédricas y nos permiten un margen de discusión
que yo creo que siempre es interesante, porque esa es una de las razones por las que se dice que el cine es cultura, ¿no? Porque, bueno, pues favorece volver a mirar cosas con un, en este caso, rigor académico, que siempre son útiles, ¿no? Yo quería agradecerles una vez más su asistencia, agradecer a la Fundación, porque este señor que hablaba ahora es el moderador que hemos dicho antes que no podía llegar, Fernando Lostao, al que le agradecemos que la Fundación Cultural Ángel Herrera haya organizado este encuentro. Tendremos más, lógicamente, a lo largo de todo este curso. Seguramente haya alguno ya programado. Sí, el día 10 tendremos en el aula magna, en el aula grande, aquí en este edificio, el preestreno. Bueno, no hay que llamarlo preestreno, porque un preestreno es otra cosa. Un pase previo, carácter, podríamos decir, privado, de la película Fortuna. Es una película que se estrena el 1 de enero y que nos cuenta, está basada en hechos reales, la historia de una niña de 14 años, una inmigrante, son de estas pelis de Juan el Triste, ¿no? Una chica que viene de Etiopía, refugiada o inmigrante, no está claro, y acaba en una casa de acogida de unos monjes suizos en los Alpes suizos, que han abierto parte de su monasterio para acoger a estas personas. Estéticamente es una obra maestra. El director, toda su carrera ha sido y es de fotógrafo en blanco y negro, famoso, es decir, ha hecho fotografías a los grandes famosos de la cultura francesa y de la cultura cinematográfica universal. Y luego el contenido es extraordinario. Yo creo que es una película al que le guste el buen cine que deben ver. Triste. El buen cine triste. No es triste, al contrario, es una película tremendamente esperanzada. Parte de una realidad muy dura y es una película preciosa. Y será el día, yo no me acuerdo tú, el día 10 a las 7 de la tarde en el aula magna. Entonces quedan ustedes invitados, ¿no? Y muchas gracias, y el que le guste el fútbol todavía llega al comienzo del partido. Muchísimas gracias.